Buenas tardes, muchas gracias. Es un placer estar aquí y un gran honor y un gran reto porque me tienen sobrevendido, tengo entendido. Pero voy a tratar de dar lo mejor que tengo. Listo. Yo lo que voy a contar aquí es un poco una historia, porque me parece que las historias hay que compartirlas y las historias siempre tienen una razón y una base y siempre son una experiencia de vida y las experiencias de vida me parece que son muy importantes. Todo arrancó, en esta historia, arrancó en 1978. Para los que están haciendo cuentas, yo estaba muy chiquitico. En 1978 yo era un desadaptado y un caso fallido. Yo estaba en sexto bachillerato y realmente me había ido muy mal. Me había ido muy mal en el colegio porque de quinto de primaria hasta sexto bachillerato no fui capaz de ganar ningún bimestre completo. Pero me daba el lujo de perder materias distintas, lo cual denotaba claramente un caso de rebeldía, no un mal estudiante. Pero yo sabía que yo no era un caso fallido, lo tenía muy claro, pero sí era un desadaptado, todavía lo tengo muy claro. Entonces tomé la decisión de negociar, de hacer una primera negociación que hice con mi padre, el Viejo Piedra. El gran Viejo Piedra, por supuesto, es un protagonista gigantesco de mi historia. Mi padre es un hombre maravilloso, fue un hombre maravilloso. Mi padre salió de la primera promoción de ingenieros electricistas del país en la Universidad Bolivariana y fue el primer decano egresado de esa facultad durante 7 años. Trabajó con Juan Gómez, Gilberto Echeverry, montó su propia empresa, fue exitoso, un hombre maravilloso, un campeón, muy buen estudiante y muy deprimido con mi nivel académico. Entonces él me tenía presupuestado para Bolivariana y yo le dije, Piedra, yo no voy para Bolivariana. Yo necesito irme de aquí. Necesito irme de aquí porque necesito retar mi status quo y necesito encontrar qué es lo que hay ahí. Porque para mí sí era claro que yo no era un caso fallido. Y lo que me molestaba un poco era como el sistema educativo, que todavía me molesta un poco, pues para ser honesto, porque el sistema educativo nuestro no me parecía un sistema educativo chévere, se me parecía más un sistema carcelario. ¿Cierto? Uno lo levantaban a las 4 de la mañana, ¿quién hace eso? Uno solo se hace con presos. Después tenía que coger un bus para llegar al parqueadero, llegaba al colegio, entonces sonaba la campana y todos para el salón, sonaba la campana y todos para un patio, volvía a sonar y todos para atrás, y las reglas de disciplina y las reglas, o sea, una cárcel. Con la única diferencia que lo soltaban a uno para ir a la casa, ¿cierto? A que lo terminaran de cascar allá. Entonces... Claro, porque como era tan mal estudiante, las conversaciones no eran agradables. Yo sabía que cada 2 meses me iban a dar unos correazos, porque en esa época nos educaban así, y nada personal contra Piedra, eso era natural. Y le dije al Viejo Piedra en mi primera negociación que él tenía cómo apoyarme para yo irme para Estados Unidos. Me consiguió una buena universidad económica, porque en esa época el estado de Luisiana estaba en un boom petrolero y entonces las universidades eran tan subsidiadas que hasta los extranjeros nos subsidiaban. Un semestre valía $1.500. O sea, era muy económico. Entonces me fui allá, me conseguí un sitio, empecé como mi proceso de conocerme, mi proceso de encontrarme, mi proceso de tratar de entender quién era. En la negociación se me quedó un temita en la mesa y era que le prometí a Piedra que iba a ser ingeniero. Entonces empecé a estudiar ingeniería y un minor en economía, y la ingeniería me daba muy duro. Yo fui capaz de pasar cálculo 1, 2, 3, física 1, estática, esta es la hora que no sé ni cómo pasé yo esa vaina, pero digamos que lo pasé. Cuando llegué a física 2 ya venía avanzando en mi minor, y en física 2 el profesor empezó a hablar de campos, no minados, sino de campos magnéticos, y yo miraba, yo veía, yo no entiendo de qué está hablando este tipo. ¿Cómo puede haber un campo magnético? ¿De qué está hablando? Entonces volteo a mirar y yo a todo el mundo poniendo atención y todo el mundo tomando notas. Yo no sabría ni qué escribir, o sea, yo no sé de qué está hablando este tipo, mucho menos qué notas voy a tomar. Cogí mi morral, metí mis libros, me fui para el decano, leí las gracias y le mandé y me fui para el departamento de la Escuela de Negocios y terminé economía. La verdad es que yo no sabía qué quería estudiar cuando empecé la universidad. Claro que cuando la terminé pues tampoco sabía, pero era un economista, tenía un cartón.
Pero el tema fuerte ahí fue que yo aprendí, realmente aprendí a encontrarme. O sea, yo encontré dónde estaban mis talentos, qué era lo que me hacía vibrar, qué era lo que me hacía realmente estar bien. Y como viví 6 años solo, pues me di ese lujo de vivir y de experimentar. Y en la Universidad de Estados Unidos son muy chéveres porque, sobre todo en esa época, como no había ni internet, ni celulares, ni nada, pues hablábamos. ¿Cierto? Nadie chateaba, hablábamos, era muy interesante la época en que se podía hablar. Y entonces teníamos conversaciones muy intensas, portugueses, árabes, surafricanos, africanos del norte, americanos, europeos, era muy interesante. Entonces uno iba adquiriendo una cantidad de conocimiento y de apertura mental muy fuerte. Entonces aprendimos a vivir mucho mejor, aprendí como a entenderme muy bien y como a defenderme bien. Trabajé de mesero, trabajé de albañil, hice de todo, toda clase de trabajos, pero siempre feliz, nunca por dinero, nunca en la vida he trabajado por dinero, ni voy a trabajar por dinero, y en esa época tampoco lo hacía, pero era parte de encontrarme. Entonces, digamos que en esos 6 años yo logré conectar, saqué mi diploma. Me acuerdo que le entregué el diploma al viejo Piedra, cuando pues tuvo la deferencia de ir a celebrarla conmigo, ¿cierto? Y entonces el viejo Piedra miraba el diploma y decía, ¿escuela de negocios? Sí. ¿Y no hubo para escuela de economía o qué? O sea, la economía no tiene facultad. Dice, no, Piedra, los economistas pertenecemos a la escuela de negocios. No le dio ni para facultad. Entonces, ¿qué irán a decir mis amigos? Y entonces yo le dije, Piedra, no te preocupes, yo te digo una cosa, a mí me gustan mucho los ingenieros. Pues tranquilo, nada con... Y además, yo soy un emprendedor, a mí me gusta emprender y yo voy a emprender. Yo seguramente que voy a trabajar contigo, pues voy a emprender. Y lo van a trabajar muchos ingenieros, colegas tuyos, para que sepas. Y entonces me dijo, no, hombre, tampoco es para que me tiren, no, yo te prometo, es una promesa. Yo tampoco me siento ofendido porque te molesten los economistas. Entonces nos vinimos y en esa época la educación de los padres pues no es como hoy, ¿cierto? Hoy al menos se oye mucho decir que pues a mí me interesa la felicidad de mis hijos y si mi hijo pues quiere bailar yo voy y compro la truza con él y todas esas cosas, ¿cierto? En esa época no existía nada de eso. En esa época realmente uno era una inversión y el viejo Piedra le había metido 6 años a la inversión. Entonces yo, no, pero te tenés que ir a trabajar conmigo, porque yo era el único hijo que era capaz de trabajar con él. El viejo Piedra, carácter fuerte, un hombre con un sentido del humor maravilloso, un tipo brillante, carácter fuertecito, y como era exitoso, pues dura la vaina, ¿no? Y el hijo, pues siempre es el hijo. Entonces yo le dije, Piedra, yo trabajo con vos con una sola condición, yo puedo emprender. Yo desde mi trabajo puedo emprender. Si me dejas hacer eso, yo me libero, tengo algo que me da fuerza y lo hacemos. Entonces el Piedra aceptó. Y yo, listo, hagámosle. La verdad es que él creyó que yo no iba a fundar nada. Como a los 3 años ya tenía 2 empresas montadas y estaba en la de él, aprendiendo, conociéndola, viviéndola. Y mis empresitas pequeñas ahí. Entonces empecé como a vivir la empresa de Piedra. Porque yo siempre lo considero, esta es tu empresa. Yo, tranquilo, yo voy a trabajar para mirarla. Y me decía, pero es que tú vas a trabajar aquí, esta va a ser tu empresa. No, dejémosla en tu empresa y yo te estoy ayudando y vamos avanzando, yo la quiero conocer. Entonces empecé a conocer un poco la empresa y era una empresa bonita. Él tenía la distribución de Cummins. Cummins es una marca muy potente, pues cuando él arrancó no había ni un motor Cummins, lo cual hacía Piedra un verdadero pionero, porque no había un motor Cummins. Yo dije, ¿por qué cogiste esto? Él era un ingeniero electricista muy exitoso. Él hizo el Olaya Herrera, él hizo Proleche, Sena, o sea, los edificios icónicos de Medellín, a él lo llamaban para eso, era un duro. Pero se enamoró de un catálogo de Cummins. Y yo tengo que poner esta marca aquí en Colombia. Y se propuso poner la marca en el territorio donde él estaba, Antioquia, Córdoba y Chocó. Un pionero, Piedra era un pionero de su época. Entonces, yo empecé como a trabajar con él y mi cargo, pues yo me acuerdo de mi tarjeta decía economista porque yo no entendía cuál era mi cargo. Él tenía un gerente que era él, un subgerente, que era el decano, que fue decano otros 7 años después de él, y yo. Y entonces ahí manejábamos la gente, pues manejábamos. Y Piedra era un gran administrador, era un tipo serio, respetable, seguro, confiable, todo lo que ustedes le quieran poner, póngase a lo que eso le sirve a Piedra, así es bueno. Y en el mercado teníamos ese era el impacto en el mercado, una empresa seria, una empresa respetable, una empresa querida.
Y yo seguí conociendo la empresa y a medida que empezó a llegar la tecnología y empecé como a interactuar más con la gente, a ver, pues empecé como a aplicar un poquito de todo eso que yo aprendí y de todo eso que yo viví. Y entonces empecé como por allá en el 92, 93, empecé a montar lo que yo llamo un golpe de estado amoroso. Muy amoroso, pero golpe de estado, al fin y al cabo. Y empecé a tomarme la empresa a pedacitos sin que Piedra supiera, ¿cierto? Porque hacía las cosas muy distintas a él y a su socio. Entonces ellos, como eran ingenieros electricistas los dos, pues a ellos les gustaban las plantas eléctricas. Es que el negocio de motores era muy grande y el de repuestos, el de todo. Entonces yo los dejé como engolosinados ahí y me fui a jugar a hacer experimentos con el otra parte del negocio. Y montamos, en vez de vender filtros, vamos a vender proyectos de filtración, y en vez de vender motores, vamos a vender utilidad en repotenciamientos, vamos a vender rentabilidad por pasajero, vamos a hablar idiomas distintos y reté a la gente a que empezáramos a hacer eso y empecé a retar a la gente a que se retara. Y en ese proceso, por allá en el 1995, pues consolidé el golpe de Estado, fue la toma. No fue hostil, fue una toma amorosa. Yo simplemente llegué donde Piedra, le llegué con 3 disquetes y le dije: Piedra, aquí está mi cargo completo, yo me voy. Me voy a manejar mis 3 compañías, pues son pequeñas, pero yo sé que yo las puedo llevar. Una de mis compañías ya me había llevado a la presidencia de Camacol, ya tenía pues presencia en el mercado que me la gané por mis compañías, no por la de mi padre. Entonces eso ya nos había generado como cierto nivel, había sido presidente de ASIEM, de la SAI, todas esas vainas, y yo llegué por el otro lado. Entonces, cuando empezó a pasar eso, le dije: Piedra, yo te voy a entregar mi cargo porque yo me voy. ¿Cómo así? Como no entiendo, así que llevas 11 años conmigo, ¿cómo te vas a ir? Y claro, Piedra ya estaba pues preparando su tren de despegue y todo listo para bajarle el ritmo, y el hombre entró en shock, y como fue la primera vez por ahí unas 70 veces que le renuncié, que yo no estaba bravo, y que estaba, pero ni siquiera no estaba bravo, estaba de buen genio. Le entregué eso muerto de risa, le dije, le compartí: yo soy capaz de hacer esto, Piedra, yo te cuadro, yo te preparo la persona, yo vengo cuando haya un rol, no te preocupes, yo no te abandono del todo, me quedo en tu junta si quieres. Y yo: no, eso no puede pasar. Y entonces un día muy alterado el hombre me dice: bueno, ¿qué hacemos para que te quedes en la empresa? Y le digo: Piedra, esa sí es la pregunta, yo te digo con mucho gusto, 3 cositas. Hacemos 3 cositas y nos vamos. Dice: ¿y qué 3 cositas? Dice: la primera, necesito que renuncies. Necesito que renuncies a la gerencia y yo te nombro presidente de la compañía, te pongo la oficina más grande, sin ventana, la oficina más grande de la compañía, y seguís siendo el norte nuestro. O sea, porque Piedra toda la vida fue el norte. Fue un hombre, es que es increíble, es que es maravilloso. Y entonces le digo: seguís siendo como ese norte nuestro, pero yo opero esta compañía. Necesito la gerencia, necesito operarla. Y dice: ¿cuál es la segunda? Dice: autonomía. Necesito full autonomía. Cuando le pedí la primera, le dije que necesitaba comprarle al socio. El socio, que era el otro ingeniero, tenía un 10%, era un minoritario. Yo le dije: Piedra, yo te voy a proponer una cosa, comprarle al socio, le pones una servilleta, le pones un bolígrafo y que él ponga el número. Porque él no se va por malo, ni por desleal. No, él se va porque aquí va a haber un cambio radical y no cabe dentro del cambio. Entonces vos tenés que honrar eso, lo que él pida está bien. Dice: lo que él pida. La compañía lo genera, pues honralo. Dice: listo. Entonces la segunda le dije: necesito full autonomía. ¿Qué quiere decir eso? Dice: pues quiere decir que yo empiezo a tomar las decisiones en esta compañía, que tú puedes estar en desacuerdo porque vas a tener oficina y vas a poder caminar y todo y hablar con la gente. Es tu compañía, y si estás en desacuerdo con algo, sencillamente me echa el cuento. Si me lo echas bien echado y yo digo: hombre, este man tenía razón, pues yo cambio de opinión. Pero si no, sorry cara pálida, se va mi decisión. Porque esta compañía ya no soporta, tiene un líder, tiene 3 y la gente está descoordinada y esto no crece, no vamos a crecer. O sea, como está la compañía, está para el resto de tu vida profesional, pero no para la mía. Y yo no estoy para acolitar el resto de tu vida profesional, porque hoy la puedes vender e irte a vivir de la renta, entonces no me sirve. Entonces no es tu vida profesional, ya viene la de la segunda generación. Entonces ese hombre me dijo, ya muerto el susto: ¿y cuál es la tercera? ¿Cierto? Ya uno está nervioso, ¿cierto? Después de que le den a las 2 y le: Piedra, la tercera es que necesito que te vas del país 40 días.
Del país, no de la oficina, no de Medellín, del país. Necesito que saque el pasaporte y el hombre escogió irse para Centroamérica, que es lo único que no conocía. Yo todavía no sé qué hace una persona 40 días en Centroamérica, estuvo. No, no le pregunté, creo que paramos en Guatemala y ya quedé fundido. Entonces él me dijo, ¿verdad? Y le decía, Piedra, miércoles. ¿Y si no te vas? Sí, si no me voy. Si no me voy, pues yo voy a buscar mi norte. Yo necesito mi norte. Y el hombre al poco tiempo llegó y me dijo, listo, yo admiro a Piedra por muchas cosas, yo lo quiero mucho, un tipo, es que era un tipo tan brillante, pero esa sí me dejó frío, por esa lo admiré más que por cualquiera. O sea, es que miren este panorama, un hombre que cambia su vida de ingeniero electricista por una vida de una distribuidora donde trabaja con motores y con plantas eléctricas y todo, es exitoso 36 años, todos los años ganando dinero, todos los años teniendo éxito, y le entrega a la empresa al mocoso de hijo que ya le advirtió que se la va a llevar para otro lado. Eso es valentía, eso es valentía. Y este es el viejo Piedra. Gran hombre, gran hombre. El viejo Piedra. Yo me muero de la traga por este hombre y esa tercera negociación fue la más dura de él. Entonces me decía, bueno, entonces ¿qué? ¿Cómo hacemos para el empalme? Y dice, ¿cuál empalme, Piedra? Vos salís de aquí para la agencia de viajes y yo salgo aquí a conversar con la gente, esto ya se empalmó hace rato. O sea, ya nosotros sabemos para dónde vamos. Ya el camino está decidido, el camino está definido. Entonces esta es la primera parte de la historia que es interesante porque tiene una connotación chévere, porque pues, decidí jugármela al emprendimiento de mi padre. Éramos 40 personas, eran 6 ingenieros, de los cuales 2 eran Piedra y Evaristo, el otro ingeniero. Entre los 2 ya no ponían un bombillo, cosa que 4 ingenieros, eran 2 empresarios que ya no trabajaban en ingeniería. Y la compañía todavía está en la avenida Guayabal, estamos ahí y teníamos Antioquia, Córdoba y Chocó. Ese era nuestro, muy sobrada, era muy rentable, vendía muy bien, con muy buena rentabilidad y una marca muy prestigiosa que se llama Cummins y nosotros honrábamos mucho esa marca. Entonces, en ese momento pasó algo importante, hicimos un super clic, un cambio, cuando ya Piedra me dijo eso, y se fue de verdad, entonces yo ya me senté con la gente y empezamos algo que yo considero grandioso, una experiencia muy bonita que ha sido un camino de 24 años, esto pasó en septiembre de 1995, no que me acuerde la fecha ni mucho menos, y en esa fecha nosotros decidimos algo muy especial, decidimos que ya no íbamos a tener una compañía. Me senté con los ingenieros, ya muchos de ellos desde el 92, nadie entraba a la compañía sin perfilarse conmigo. Y yo no estaba perfilando personas, yo estaba trayendo personas, que era muy distinto. Los procesos de selección no me gustan, a mí me gustan solo los procesos de atracción. Los procesos de atracción son del alma, los procesos de selección son de la hoja de vida. Entonces, ya desde el 92, la gente que entraba ya tenía esa característica especial. Entonces yo ya tenía como mi grupito que ya venía entrando y sentí que éramos capaces de contagiar al resto del grupo, porque la compañía tenía 36 años y había gente de muchos años. Entonces en ese momento empezamos y decidimos que no íbamos a tener compañía. A partir de ese momento decidimos que íbamos a tener una cultura, que nos íbamos a comportar como una cultura que maduró con el tiempo y que hoy se llama cultura vida. Cuando arrancamos todo, dijimos que iba a ser una cultura para la diferenciación y la cultura se fue transformando. Hace más o menos unos 10 años le cambiamos y le pusimos un nombre que queríamos que fuera un nombre fuerte, potente, pero con significado. Pues vida tiene bastante significado, pero no solo tiene significado, vida también es, van a darse cuenta, es secuencial. Es muy chévere porque ahí está, el método está metido en ese logo, entonces es fantástico. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? A partir de ese momento, nosotros decidimos que íbamos esa era la época de Eliyahu Goldratt, de la meta, ¿se acuerdan? Que dicen las empresas, la meta es hacer dinero. Uno leía la meta y abría el libro, ¡pum!, la meta, hacer dinero, Eliyahu Goldratt, el libro más leído de economía que había y de negocios que había en el mercado. Y nosotros rompimos ese esquema y rompimos el status quo completamente. Decidimos que como íbamos a tener una cultura, la cultura iba a tener 2 propósitos.
2 propósitos mayores. Iban a ser un propósito que era el mayor propósito de todos, el propósito mayor, el número 1, era nosotros a partir de la fecha desarrollamos personas. El core de la compañía cambia, ya no vendemos motores, ya no vendemos plantas, ya no vendemos repuestos, ya no vendemos servicios, desarrollamos personas. Y hagan un poquito contexto, 1995. Ustedes saben lo que era hablar de felicidad en 1995. Ustedes saben, eso sí era romper el status quo. Yo me acuerdo que yo hablaba con mis compañeros y con mis colegas empresarios y hasta con Piedra y con otros, y yo les hablaba de felicidad y me decía, este se enloqueció, a este se le va a quebrar la empresa, este muchacho va a acabar con eso, este muchacho va a acabar con la empresa, esto es ridículo, felicidad. Sí, pero miren, contextualicen y verán. El hombre fue a la luna en 1969, ¿se acuerdan? 20 años después inventamos las maletas con ruedas. ¿Cómo diablos se nos puede ocurrir mandar un tipo a la luna, desarrollar tecnología para mandar un tipo a la luna y no pensar en las maletas con ruedas que tenía felices a los ortopedistas y llevados a los viajeros? Es rarísimo, pero bueno, lo mismo pasa con la felicidad. Las universidades se dieron cuenta que la felicidad era importante, que una persona feliz es más productiva. ¡Wow! Eso yo creo que necesitaban unos laboratorios impresionantes para descubrir eso. Pero nosotros decidimos que ese era el centro de operaciones de nuestra compañía. Íbamos a hablar de la felicidad de los clientes, de los integrantes. Porque entre otras cosas, ese día renunciamos a los empleados. Decidimos que ya nosotros no teníamos empleados, porque odio emplear personas. Porque emplear es usar. Y a mí no me gusta usar a nadie y no me gusta emplear a nadie. En otras palabras, yo no creo en la empleitud. La empleitud es un tema muy aburridor, se parece bastante a la esclavitud, solo que la empleitud es por plata y la esclavitud era por comida, ¿cierto? Pues una diferencia buena. Y a los esclavos no les dan el fin de semana, pues al de la empleitud, bueno, a algunos les dan el fin de semana, no a todos. Pero cuando uno habla de empleados, genera una connotación, yo te empleo. Si yo te empleo es porque tú tienes un conocimiento, yo cojo tu conocimiento que me puede generar unos fondos, a mí como empresario, entonces yo te pago por eso para yo obtener más plata. Yo cojo esta inversión y la inversión me tiene que dar más y yo gano una plata aquí. Es correcto, así funcionan las empresas, pero me parece súper errático. Me parece súper errático contratar a una persona, porque si ustedes miran la mayoría de las empresas, cuando emplean a las personas, tienen en cuenta el saber. ¿Usted qué perfil tiene, qué ingeniería o qué carrera hizo, qué sabe, cuáles son sus conocimientos, su experiencia, su skill, y con eso lo califican? Y después pase allí y le hacen un examen psicológico de 3 minutos, pasa, pues, con este se hace plata, páselo, ¿cierto? Entonces son enfocados en el saber y en el hacer. No le olviden un detallito, el ser, el detalle más importante que tiene cualquier empresa, cualquier institución en el mundo. Entonces nosotros decidimos que nosotros íbamos a arrancar desde el ser y que después atendíamos el saber y el hacer. Cuando definimos trabajar el ser y actuar desde la felicidad de las personas y lo que era importante realmente para las personas, ya empezamos a decir, listo, ahora vamos a trabajar el hacer. Y desde el hacer el del saber, ya nos enfocamos en qué queríamos hacer. Y entonces nos lanzamos a nuestro segundo propósito mayor. Y nuestro segundo propósito mayor era, nosotros nos enfocamos en la productividad de los clientes. Hasta aquí vendimos motores, hasta aquí vendimos plantas eléctricas, hasta aquí vendimos productos. Nosotros vamos a coger conocimiento, lo ponemos al servicio de nuestros clientes y nos asociamos con ellos en su propósito. Y les ayudamos a generar abundancia. Porque si hay abundancia aquí, hay abundancia aquí, hay abundancia aquí. Y si hay abundancia aquí, hay abundancia para los integrantes y hay abundancia para la sociedad. Porque la abundancia no es una mala palabra, es una maravillosa palabra cuando es bien utilizada y cuando es bien comprendida. Entonces ahí fue donde arrancamos todo. Entonces les voy a contar qué fue lo que arrancamos. Arrancamos con 3 pilares importantes. Un primer pilar, por supuesto, ya lo conocieron, las personas. Desarrollamos un método y entre las personas, aplicando el método, culminó nuestra estrategia. Listo. Entonces, cuando hablamos de las personas, ¿de qué hablamos? Lo fundamental cuando hablamos de personas es su desarrollo. O sea, primero trabajamos, la materia prima más importante es la felicidad de las personas, su desarrollo. No se les olvide que cuando yo me fui a los 18 años me fui a buscar dónde estaban mis talentos, dónde estaba mi fortaleza, qué es lo que me hacía fuerte.
como la encontré con lujo de detalles, cuando regresé me prometí que nadie bajo mi mando bajo mi liderazgo, perdón, trabajaría nunca o estaría en una compañía trabajando desde sus debilidades. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente en las empresas que trabaja desde sus debilidades, por un cheque, porque tienen que pagar el almuerzo, porque tienen que llevar a la casa, porque terminan en una infelicidad impresionante. Pero llevan plata a la casa, pero llevan infelicidad también. Entonces, nosotros lo fundamental era el desarrollo de las personas y lo otro era, como empecé 3 años antes, es las personas que entran a la organización son gente con actitud, gente con ganas, gente que entienda y que sepa convivir en una cultura como la nuestra y que sepa integrarse a una cultura como la nuestra. Nosotros sí nos damos el lujo de escoger a las personas no por su perfil, sino que atraemos a las personas por su naturaleza. Porque conocimiento hay mucho para dar, actitud es complejo. O sea, la actitud, las ganas no se dan muy fácil. Y por supuesto, pues como está lo fundamental y lo conceptual, pues está lo operacional, el cómo. ¿Cierto? Porque es que cuando uno está hablando de esto, dicen, como habla de lindo ese señor, divino, es que habla una hermosura, pero vaya de hablar a operar, ¿cómo lo hace? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué funciona? Porque les voy a dar una idea, ¿se acuerdan que empezamos con una compañía de 40 personas, con una oficina, Antioquia, Córdoba y Chocó, eran 4 ingenieros, hoy tenemos 900 familias, 8 oficinas, todo el país, tenemos presencia en Latinoamérica en 7 países y son más de 160 ingenieros en la organización. O sea, bueno, le cumplí la promesa al viejo Piedra. Yo le prometí que yo iba a contratar mucho ingeniero, hay mucho ingeniero. Cuando íbamos por 130 le dije, ¿qué Piedra, paro o seguimos esta vaina? ¿Cómo querer la vaina? Pero yo me acuerdo cuando él hablaba en la SAI, eso era orgullosísimo hablando de la cantidad de ingenieros que teníamos. Este sí es falso. Entonces, en la operacional hablamos es del hacer. Y como estamos hablando es del ser, como estamos hablando hablamos del entorno, perdón, y como estamos hablando del ser, pues hay que hablar de lo que es esencial. Lo importante en el ser, hay 2 temas importantísimos. Lo primero que nosotros hablamos cuando estamos hablando en esta cultura específica, que es la cultura vida, pues hablamos de creencias. Porque lo primero son las creencias es lo que verdaderamente nos mueve. Y cuando hablamos de creencias, pues lo primero que tenemos que hablar es de valores. Y las compañías se juntan por una razón y las personas nos terminamos juntando por unos propósitos muy similares. Eso es porque nos parecemos, eso es porque nos atraemos, eso es porque tenemos unos valores que nos unen. Nosotros tenemos un set de valores muy bonitos, son 9 valores. Normalmente la Universidad de Harvard y Stanford dicen que las empresas deben tener no más de 3 valores porque los empleados no recuerdan más de 3 valores. Si usted le pone más de 3, se complica la vida. Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo porque está hablando del corporativo americano, está hablando de Wall Street. Y en Wall Street se habla del valor de la acción. Y todas las medidas son alrededor del valor de la acción. Entonces, con 3 valorcitos es suficiente para operar la presentación de PowerPoint. Imagínese un empleado que no sepa decir los 3 valores de la compañía, cómo hacen esa venta, por Dios. Entonces, cuando es así, funciona. Pero mire que ese es el este de los Estados Unidos. Usted se va para el oeste de los Estados Unidos y usted se encuentra una zonita que se llama Silicon Valley y se encuentra a Mountain View y se encuentra todo eso que queda por San Francisco, las empresas que decidieron jugársela por la cultura. ¿Usted cree que el presidente de Google alguna vez se levanta a ver cómo amaneció la acción? Él determina cuánto valen las acciones de los otros. A él no le importa cuánto vale la acción de él. Esa vaina crece a una velocidad tal que se fundiría de estar viendo eso. Lo mismo le pasa al de Apple y todo. Pero esas compañías sí tienen valores. Manejan 10 valores, 9 valores. O sea, ellos tienen, porque cuando uno vive los valores, es bueno que tenga los 9 o los 10. Porque los valores son para vivirlos y son para auditarlos entre nuestros valores son bonitos. El primer valor de nosotros, por ejemplo, el valor de la actitud, gente con actitud, gente feliz. Yo le llamo el valor de la bacanería, porque somos una empresa bacanería. Ustedes entran a Equitel y es una bacanería. Cualquier persona los va a atender una bacanería. Todo el mundo va a 1000 y todo el mundo está feliz. Entonces es un cuento
bacano, pero también está el valor del respeto y está el valor del compromiso y está el valor de la equidad. Para nosotros el valor de la equidad es demasiado importante. La equidad es la ecuación, tiene que irle bien al proveedor, tiene que irle bien al integrante, tiene que irle bien a la empresa y al cliente. Si a alguien no le va bien en esa ecuación, ciérrela, esto no va. Y nosotros somos demasiado categóricos con eso y creemos que uno no puede perder ese norte. Yo me acuerdo que cuando empezó el primer gobierno de Juan Manuel Santos, cuando me caía bien, que fue como los 10 primeros días, y empezó, y una de las primeras determinaciones que tomó él fue de bajar los aranceles a los bienes de capital para que las empresas invirtieran en bienes de capital y pudieran generar más empleo, ¿se acuerdan? Las plantas eléctricas bajaron del 15 al 5. En ese momento, y demoró una semana ese decreto, a la semana ya todo lo podíamos importar así. Nosotros cogimos el listado de todas las plantas que no habían sido nacionalizadas, las que habían sido despachadas o estaban en pedido o estaban nacionalizadas o estaban en proceso de nacionalización. Todas habían sido vendidas calculando un arancel del 15. Y nos fuimos de todos los clientes y dijimos, venimos aquí a traerle un otro sí, donde le devolvemos el 10%. Porque la medida fue para ustedes, no para nosotros. Esa medida no la sacaron para que Quitel consiguiera más plata, la sacaron para que ustedes generaran empleo. Aquí está su 10%. Compañías como Cerrejón, Corona, más uno llevándole plata a Corona, no hay derecho. Pero el tema es que yo me acuerdo que la suma de eso fueron como $350.000. Y me decían, pero Juan, 350.000, le dice, 350.000 es muy bueno si nosotros tuviéramos un negocito a corto plazo, pero nosotros estamos en el largo plazo y nosotros estamos en relaciones de largo plazo. El impacto que tuvo eso fue impresionante. Entonces la equidad es muy importante. La equidad como valor tiene que ser clarísima, tiene que ser entendida. Y entonces los valores de nosotros tenemos el valor de hacer lo correcto y no actuar de mala fe. Quien hable de corrupción en la compañía no dura. Nosotros no aceptamos que nos hablen de corrupción, no aceptamos que nos den una información que no podamos conseguir nosotros mismos, que alguien nos venda una información de un competidor para ganarle o que nos compren una coima para hacer una venta. Vendemos poquito con el Estado por esa razón, lamentablemente, pero no aceptamos que eso pase. Entonces los valores es eso que nos une a la gente, ¿cierto? Es eso que nos hace estar juntos. Mire lo difícil que sería una persona que trate de actuar con transparencia en el Congreso, que trate de entrar allá a proponer transparencia, en 2 minutos o usted se adoctrina o usted no, aquí no cabe. María Isabel Rueda creo que duró un periodo porque se fue toda emocionada y lo sacan por un volado, porque esos son los valores. Y uno entra en las compañías y uno entra a los sitios y uno siente los valores. Y hay otra cosa muy importante que son los talentos. Los talentos ya no son del grupo, ya son del ser. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros necesitábamos una herramienta que nos permitiera profundizar en el ser. Entonces encontramos la prueba de talentos de Gallup. Gallup es una compañía encuestadora que manejaba por psicólogos esta sesión y de más de 3 millones de entrevistas ellos determinaron que los seres humanos teníamos 34 posibilidades de talentos, 34 posibilidades, y que todos los seres humanos teníamos 5 talentos que eran los sobresalientes, que eran los que nos marcaban. Esos talentos son el ADN de las personas, es lo que somos, es como nacemos y es como vivimos. Yo por eso digo que no existen los conflictos, existen las diferencias de talento. Entonces esos 5 talentos para nosotros es crítico conocerlos y es crítico vivirlos y entenderlos, pero los talentos tienen 3 cosas maravillosas. La primera es que es rico saber uno sus talentos y poderlos trabajar. La segunda es honrar los talentos de los otros, que ahí es donde fallamos mucho los seres humanos. ¿Por qué nos molesta cuando alguien actúa como nosotros no actuaríamos? ¿Cierto? Por ejemplo, yo soy estratégico, idear, autoconfianza, maximizador, iniciador, eso es lo más loco que hay. Es un arrancador de cosas, entonces yo arranco rápido, yo siempre tengo afán, eso lo vamos a lograr y soy como un tsunami. Y cada que yo arrancaba eso, pues como tenía la potestad de ser el gerente de la compañía, pues entonces yo me metía y no faltaban los 2 o 3 por ahí diciendo, no, momentico, eso hay que analizarlo.
Y decía, no, esta vaina, esto se enredó. Vea, ahí están, los que paran los proyectos, ahí están, es que no hay derecho. Entonces yo cogía a esos 3 manes, o esos 2 manes, o esa vieja y ese man, les decía, no, después hablamos con ustedes, ¿sabe que vamos con el grupo que vamos? Y a los 6 meses, pucha, ese proyecto falló. ¿Qué pasaría? Y dice alguien por ahí, de pronto no lo analizamos bien, yo no sé. Y entendió uno que esos 2 tipos, esos que hablaron ahí, esos eran los que uno tenía que traer al grupo. Cuando descubrimos a Gallup, que fue más o menos hace unos 12 años, un amigo de Venezuela, que teníamos un arreglo en un grupo de Venezuela que piensa mucho en las personas y tiene una filosofía muy similar, nos juntamos para crear un movimiento enfocado en las personas. Y me mandaron un día un libro, Ahora descubre tus fortalezas. Y entonces yo leí el libro y me quedé groggy, dije, esta es. Entonces nos estudiamos la herramienta, conectamos con Gallup, empezamos a mirar y no solamente empezamos a trabajar con los talentos, sino que empezamos a montar unos talleres increíbles alrededor para que no fuera solo los talentos, sino que los talentos como la herramienta mayor para que la gente encontrara sus fortalezas. Me dio mucha risa porque como a los 6 meses el hombre vino a Colombia. ¿Qué hubo? ¿Cómo vas? ¿Si leíste el libro que te di? Mira el programa que hay aquí. Hace 6 meses, 5 meses y medio existe este programa completo. Y dice, no. ¿Sabes por qué te lo regalé? Llevamos 2 años estudiando si arrancamos con eso o no. En la empresa. Y me pareció tan bueno el libro que te lo mandé de cumpleaños. Entonces esa parte de los talentos es muy importante. Yo siempre me paro mucho ahí para que la gente entienda la magia que hay detrás de eso. Cada talento que uno tiene es especial, pero si uno reconoce los talentos del otro, estoy reconociendo mis debilidades. Y pongan en este ejemplo, la gente normalmente cree que si uno le trabaja mucho las debilidades, las convierte en fortalezas, ¿cierto? No, es un errorazo. Las debilidades, usted le puede trabajar duro a las debilidades, pero eso sí, bien duro, para que las vuelva menos débiles, nunca fuertes. Pero coja ese mismo tiempo y dedíqueselo a las fortalezas, para que usted vea lo que es un crecimiento exponencial de una persona. Hay que honrarlas, hay que desarrollar a las personas desde lo que son fuertes, porque es que todos nacimos diferentes. Uno está sentado en un avión y le importa un divino cómo están las ventanillas, pero llega un psicorrígido, analítico, estudioso, y la ventanilla tiene que estar exactamente arriba porque es que ya la van a llamar y qué tal. O sea, hay gente que simplemente mira el mundo desde sus talentos, todo el mundo miramos el mundo desde los talentos. Estaba de viaje en estos días con una familia rusa, un gran amigo mío, Alexei Ustinov, es un vicepresidente de Cummins y nos hicimos grandes amigos, hace 20 años somos grandes amigos y tiene una familia muy bonita y entonces dijimos encontrémonos en el Mediterráneo y alquilemos un barco y tirémonos bien. Entonces estábamos en ese plan y paramos por ahí en Córcega en un restaurante. Entonces estaba él con la señora, la hija y el hijo y yo estaba con mi señora, estábamos felices y ellos empezaron a pelear en ruso. Entonces los payos les dijimos, no, si van a pelear, peleen en inglés aunque sea, pues, ¿verdad? Que en ruso, pues no, si se van a reír, ríanse en el idioma que quiera, pues van a pelear, nos pelean en inglés, no sabemos de qué están hablando. Entonces me dicen algo muy curioso, me dicen, no Juan, lo que pasa es que estamos hablando de hace un mes que estábamos en un hotel y nos pusimos a preguntar, ¿tú qué hubieras hecho? Y esa era la pelea, ¿tú qué hubieras hecho? Y le dije, ¿qué pasó? Y dice, no, que bajamos al restaurante y no había mesa. Nos dijeron que no había mesa y el restaurante estaba abierto y se veían gente en las mesas y varias mesas vacías. Eran las 6:30 y dice, pero estoy en el restaurante, estoy en el hotel, no me dan mesa. Y entonces yo me molesté mucho, Alexei se puso muy bravo, Alexei pues estuvo en el ejército ruso, el tipo mide 2 metros, imagínense. Entonces le dije, Alexei, pero Elena, Pedrosky y Masha dijeron que no teníamos por qué dar esa pelea, que nos fuéramos para otro lado, que para qué nos íbamos a perder tiempo peleando ahí, y como eran 3 contra 1 me fui. Entonces el problema es que me fui molesto, pero entonces ellas dicen, claro, Juan hubiera dicho, no, qué dicha, vámonos para otro lado, aquí no va a pasar nada, no, tranquilo, Dice, ¿qué hubieras hecho? Dice, me sacan en camilla,
necesitan 7 meseros, 2 guardaespaldas, 4 guardias, 7. A mí me dan mesa porque me dan mesa. Entonces Alexei les dijo, sí ve, es que él es mi amigo hace 20 años, yo lo conozco, yo he trabajado con él, yo sé cómo es él. Entonces es que no ve que ustedes no tienen razón, él dice, tampoco Alexei, pare ahí. Esto no es un tema de quién tiene la razón, esto es un tema de talentos. Talentos, esto es un tema de talentos. Al otro día les conseguí a los 4 un código para que hicieran su prueba de talentos. Mira, por favor hagan la prueba de talentos. Son media hora cada uno, se la van a dedicar, van a ver qué hacen. Se fueron para Bruselas a hacer su cosa, nosotros nos fuimos para Colombia y al otro día nos escriben, ¡pum! Hicimos los talentos, aquí les van. Entonces cogimos los talentos de los 4. Alexei era aprendedor, autoconfianza, analítico, los otros eran armonía, relación, flexible, desarrollador, entonces, señores, aquí están los 3 y les señalé los de todos y les dije, aquí está lo que pasó. Alexei, tu autoconfianza, tu aprendedor, vos no negociabas eso ni por error, pero aquí este grupo sí necesitaba negociar porque a ellos les interesa es estar bien, a ellos les gusta la armonía, a ellos les gusta. Entonces, la próxima vez que les pase una cosa, no peleen, miren esto. Oiga, empiezan a escribirme. Y Alexei me escribió una nota por fuera, porque tenemos un grupito. Y me la escribió por fuera y me dijo, Juan, muchas gracias. No te imaginas lo que cambió la discusión en la mesa. Estuvimos 2 horas hablando de este tema y decidimos en familia que aquí en adelante todo lo analizamos de esa óptica. No sabe lo que significó para nosotros. Yo sí sé, porque eso es lo que significa para nuestros integrantes y hace 20 años lo estamos haciendo. Entonces el tema de los talentos, yo me extiendo mucho, es porque es demasiado fuerte. Demasiado fuerte. No es que las personas sean buenas o malas o no sirvan, no, es que todos somos diferentes y todos vemos el mundo desde la óptica, desde lo que nos hace mover las agujas. Entonces para nosotros los talentos es un tema muy serio. En la oficina los talentos los tenemos todos, el 100%. Nadie es más importante que nadie en esta organización. Entonces a todo mundo le trabajamos, tenemos un equipo de 9 psicólogos y coaches que su función es trabajar en estos 2 temas. Muy duro y trabajan en estos otros, en las acciones. Por ejemplo, capacitación, el conocimiento es muy importante. Es muy chévere cuando uno pone conocimiento en personas con actitud, porque entonces eso sí es explosivo, ahí lo que viene es mucho más fuerte. Y lo otro es el crecimiento profesional. Nos interesa mucho que las personas crezcan, y hay veces que el crecimiento lo encontramos por fuera de la compañía. Inclusive hay gente muy talentosa, súper valiosa para la compañía, pero sentimos que la compañía les generó un techo, pero que hay un potencial gigante. Lo que hacemos es levante el sunroof, mijo, y para afuera, les ayudamos a salir. Y les ayudamos a volver, cuando ya cogen cancha, a puestos más importantes. Nosotros tenemos un sistema, una comunidad en la compañía que llaman los reinsertados. Son más de 170 personas que han regresado a la compañía. La razón, la cultura. Y la otra son el bienestar. Y el bienestar es simplemente estar bien, estar bien. Entonces ustedes circulan por los edificios de nosotros, por ejemplo en Bogotá, que hicimos un edificio para la cultura y se van a encontrar un ajedrez en el piso, no atendemos a los clientes en un mostrador sino en un café, se encuentran mesas de ping-pong en contabilidad, eso sí es lo más chistoso. Ustedes entran por ejemplo al baño de las mujeres y se encuentran una cajita que dice para que saques saca un tiempo para ti a la hora que quieras para que te sientas mucho mejor, y la abre y hay un secador y una plancha y hay mengurjes ahí, esas cremas que se echan y todo. Bueno, el de los hombres sí está lleno de orinales, ese sí no. Con ese no cuenten porque ya no contemplamos hombres, pues suficiente. Aquí entramos los hombres al baño, a lo que vinimos y pum, para afuera. ¿Ustedes han visto un hombre trabajando? No, eso es para afuera. Y lo otro son las consecuencias. En la parte principal del desarrollo de las personas hay una cosa que es la consecuencia. La primera consecuencia, ¿cuál es? La familia. Los latinoamericanos somos gente familiar. Para nosotros la familia, Estados Unidos a los 18 no es la hora de sacar el hijo de la casa. Eso pues le dan una patada, lo tiran a la universidad, que sea, pero ya, pum, necesito la pieza. En Colombia no, nosotros somos familiares, ¿no? Para nosotros el núcleo familiar es importante. Entonces, ¿qué pensamos nosotros y qué hacemos nosotros con esto? Yo creo que cuando una persona llega a la casa, después de trabajar en una compañía, en una cultura como esta, ¿ustedes cuál creen ustedes que es el tema en la mesa?
tienen tema, pero a la lata. Ustedes no saben la cantidad de integrantes de nosotros donde las señoras ya se hicieron la prueba de talentos, donde ya la han hecho a los hijos, donde nos cuentan cosas para que nosotros les ayudemos a manejar temas con hijos y con... Una vez llamó una señora a la oficina y llamó a Pablo Andrés, que era el hombre de Cultura y Desarrollo, y dice, don Pablo, yo llamo a decirle que mi marido entró hace 6 meses, y Pablo dijo, ay Dios mío, ¿qué habremos hecho? ¿Qué habremos hecho? Y dice, es que yo llamo a decirle que por favor, ¿ustedes qué hicieron? Y le digo, señora, nada, pues, o sea, no, el señor va muy bien, yo veo que no tengo aquí en el registro nada, es que el señor lleva 6 meses sin regañarnos, lleva 6 meses sin pegarle a la niña, lleva 6 meses sin hablarnos duro, lleva 6 meses respetándonos, no me lo vayan a echar, por favor. Esa fue llamó a eso, llamó a que no lo echáramos. Ella llamó a que no lo echáramos, nosotros recibimos una llamada muy distinta, la llamada de nosotros era wow, 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 qué capacidad de transformar una familia. Entonces para nosotros es muy importante que el tema de la compañía llegue a la mesa, que sea tema de la mesa, que sea conversación de la mesa. Y para empujar eso lo que hacemos, hay una cosa que se llama Quitel Familias. Entonces nosotros traemos las familias a la compañía. Primero, cuando una persona entra a la compañía, él no recibe una carta, la familia recibe una carta. Las gracias se las damos a la familia, la bienvenida se la damos a la familia, para que ellos entiendan que la que entró fue la familia, no el integrante solamente. Entonces cuando hacemos el evento es para contarle a la gente qué hacemos y por qué lo hacemos y cuál es la cultura de la organización. Y después le hablamos del integrante. Y le decimos por qué nos cae tan bien, cuáles son sus talentos, qué es lo que él hace que es maravilloso, por qué es tan importante para nosotros, qué es lo que hace que impacte. Y es su jefe hablando de él, a su familia, diciéndole quién es, por qué nos gusta, por qué nos encanta. Ustedes no saben cómo salen esas familiares de allá. Usted es una papá saliendo de allá como Messi después de un partido, un 4-0. Eso es impresionante, eso es... Y uno dice, yo cada que termino eso, porque yo tengo que estar en todos los Equitel Familias, son los sábados y yo no me lo pierdo, o sea, no se hace si mi agenda no da. Tiene que dar mi agenda, porque para mí es de los momentos más importantes de todos. O sea, es un momento de intercambio, son absolutamente críticos, pero refuerza mucho la familia y refuerza mucho la vida en la compañía. Otro tema que tenemos, hay una cosa que se llama el Café con Juan. Y es que me siento con 12 personas de diferentes disciplinas y cargos en la compañía, y mientras yo les preparo un capuchino, yo preparo el mejor capuchino de Latinoamérica, no sé si ya sabían eso, pero es un hecho, pues, yo no voy a ir a discutir eso aquí con ustedes, y mientras yo les preparo un capuchino y les sirvo unos pan de bonos o unos pasteles, entonces tenemos una hora donde hay 2 reglas, la primera regla es que no hay reglas, y la segunda regla es el que no cumpla la primera lo echamos de la reunión. Y en esa reunión pueden preguntar lo que quieran. Y dice, señores, pregunten lo que quieran, absolutamente lo que quieran. Y eso sí, se acaba la hora y siguen preguntando lo que quieran, porque esta es la casa, esta es la segunda casa, esto es de familia. Aquí uno pelea en la casa, uno bravea en la casa, uno pelea con los hermanos, aquí es igual. Entonces eso nos da a nosotros un feeling, muchas de las cosas que hemos desarrollado salen de esas reuniones. Ustedes no saben las ideas que salen de una persona que se siente libre de hablar, una persona que puede expresarse. No, dice cosas maravillosas, dice cosas, wow, dicen unas ridiculeces también impresionantes, pero esas las pasa uno derecho, se ríe y sigue, ¿cierto? Pero es muy importante darle ese valor a las personas. Y lo otro es que todo eso pues aterriza en felicidad. Es la gran consecuencia, por eso nosotros sí creemos en la felicidad y creemos y velamos mucho por la felicidad de las personas. La felicidad no es algo que se busca, la felicidad es una decisión de vida, y la felicidad es ya. Si usted no es feliz ya, usted tiene un rollo, no la busque, usted tiene un rollo. Analice qué es lo que está pasando, porque la felicidad es ya. O sea, es que pónganse a ver el chance de que estuviéramos aquí nosotros hoy. Váyanse 4 millones de años, no les voy a dar más, 4 millones de años atrás. Vayan al Big Bang y todo lo que tuvo que pasar, todos los trillones de coincidencias que tuvieron que pasar para que estuviéramos aquí. Más fácil un baloto, más fácil ganarme 3 balotos seguidos que esto. Si ustedes no se sienten afortunados de estar vivos, estamos en la olla. Entonces la felicidad simplemente es una decisión no quiere decir que la vida todo es un juego, ni es un parque de diversiones, ni nada. Lo que pasa es que si uno es feliz, cuando le llegan las situaciones adversas, desde la felicidad se atiende mucho mejor.
porque uno siempre sabe que una situación es momentánea y es en el tiempo, y el tiempo cambia a una velocidad increíble, y pasa, y las cosas pasan. Entonces uno no puede afligirse por lo que puede pasar yo no sé cuándo, o por lo que pasó allá, y entonces me dañó la vida, porque entonces no la vivo. Si ustedes ponen a pensarse en el futuro, ¿qué es el futuro? Sume todos los presentes y verá qué les da. La suma de todos los presentes. El futuro es la suma de todos los presentes. ¿Qué es lo que hay que vivir bien? Presente, para que sumara al futuro. Por eso nosotros en esta compañía no hacemos planeación estratégica. A la gente le parece muy raro que una compañía como la nuestra, con 900 y pico de personas, con 8 oficinas, con un nivel de ventas que se ha multiplicado por 40 desde que cogimos, no haga planeación estratégica. No, nosotros, nuestra planeación estratégica es la cultura. La cultura es una forma de actuar, de ser y de vivir. Y nosotros tenemos que entender qué es lo que podemos hacer por un cliente hoy. A mí me dicen, ¿usted cómo visualiza la compañía en 5 años? No la visualizo, entonces la menor idea. Yo solo les digo una cosa, que si me hubieran dicho en el 95 que la visualizara, jamás hubiera visualizado la compañía de hoy. Nunca, nunca. Si hubiera dicho la quinta parte de lo que tenemos hoy, hubiera sido un atrevido. Entonces, ¿para qué planificar estratégicamente? ¿Para qué pensar en qué estoy en 5 años? Porque no pienso hoy qué es lo que va a pasar. Y eso nos lleva a la segunda parte, que es el método, que es nuestro segundo propósito. O sea, ya somos un grupo de gente que estamos desarrollados, que vivimos un entorno feliz, un entorno donde estamos capacitados, donde estamos aprendiendo, donde estamos viviendo experiencias. Entonces aplicamos, lo que decimos es, nosotros ante cualquier cosa tenemos que trascender. ¿Se acuerdan que yo les dije que la compañía del Viejo Piedra era una compañía respetable, seria, querida, admirada, y le encantaba a la gente como los atendíamos? Pero no trascendíamos, no éramos relevantes. ¿Qué quiere decir eso? Que ni las empresas de energía, ni las empresas de transporte les importaba un divino nosotros que pensábamos de transporte y de energía. Para los dos éramos unos proveedores de productos. Éramos proveedores de productos y de servicios y de algunas tecnologías. Eso éramos. Y tenían razón. Hoy tenemos firmados contratos con Celsia, con Codensa, con Isagen, con la nueva de Gas Natural. Hoy tenemos relación estamos en junta directiva de empresas de transporte, tenemos una relación íntima con las empresas de transporte, tenemos centros de gestión para empresas de transporte, tenemos el centro de gestión de Nutresa, de toda la logística de Nutresa, es tecnología nuestra montada en Nutresa. O sea, hoy somos relevantes. Y ese era el gran reto, cómo pasamos de ser una compañía, y la respuesta era muy sencilla, enfóquese en la productividad del cliente. Porque servicio es una palabra malentendida muchas veces. Uno cree, es que el servicio allá es muy bueno. ¿Por qué? Son muy amables. No. Un servicio es bueno cuando uno sirve. Servicio viene de servir. Servir es ser útil y hay que ser útil. Y uno no le es útil a un cliente proveyéndole un producto que puede ir a comprarle a otros siete proveedores. Entonces, por eso desarrollamos método, para poder ser conscientes de lo que teníamos que lograr. ¿Qué es lo fundamental? Productividad de cliente. Cuando siente un cliente al frente, enfóquese en su capacidad de hacerlo más productivo. No se enfoque en su capacidad de venderle un producto. Es un error, porque se mete uno en la grande. Y creamos, ahí es donde Vida cogió fuerza como método, porque Vida es secuencial. Entonces, ¿cuál es el método nuestro? Pues lo primero es visualizar. Entonces, lo que decimos nosotros, nunca se atreva a atender a un cliente que usted no sepa quién es. Y quién es, no es, vaya a las páginas amarillas, no, yo ya no voy a páginas amarillas, relax, yo voy a internet. No, va al internet y aprenda quién es, sino hay que entender quién es, qué le importa, cuál es su mercado, quiénes son sus clientes, qué verdaderamente, cuál es el entorno real de ese cliente y cuál es su capacidad de engranar ahí. Nosotros le llamamos cuentas claves a las cuentas donde sabemos que engranando les va mejor y que nos paren bolas, porque no nos paran bolas, nos vamos para otra cuenta. Entonces visualizar es muy importante, visualizar es el ejercicio de aprender el lenguaje de un cliente. Entonces cuando uno habla el lenguaje de otra persona,
Cuando uno logra hablar el lenguaje, le están escuchando. Porque cuando usted no está hablando el lenguaje, a usted no lo están escuchando. Ya van a chatear, a mirar relojes, a mirar celulares, a mirar de todo. Lo otro es, cuando logramos hablar con una persona desde su lenguaje, desde lo que sabemos de él, esa conversación es muy inteligente. Y esa conversación conecta. Nosotros le llamamos a eso el momento de inspiración. Cuando una persona conecta, porque imagínense una llamada, le dice un cliente, mucho gusto, gracias por atenderme la llamada, lo estoy llamando de Quitel, nosotros somos una compañía de tantos años, ya tenemos 60 años y tenemos muchos talleres y tenemos laboratorio y tenemos tal. El tipo que cogió el teléfono, lo primero que va a decir es, ¿quién es este? ¿Quién me pasó esta llamada? ¿Qué es esto tan horrible? O sea, ¿yo en qué estoy? ¿Yo por qué estoy atendiendo esta llamada? Y uno mató la llamada. Nosotros creemos que llamar a un cliente a convencerlo por qué somos tan maravillosos le genera tranquilidad a un cliente para meter su plata. ¿O ustedes han visto a alguien hablando mal de alguien? No, yo no hablo mal de, ¿ustedes han visto uno hablando mal de uno para lograr una venta? Jamás. Entonces es lo más natural que hay. Y cuando uno habla, se molesta en entender y le habla, en vez de llamarlo a decirle somos tal, le dije, qué pena, yo sé que usted es muy ocupado, le voy a quitar unos minutos, pero es que llevamos 6 meses estudiando su compañía y nos hemos dado cuenta que en una gestión de fluidos nosotros podemos ahorrarle hasta un 30% en sus lubricantes y en su filtración. ¿Usted cree que podemos pegar una conversadita? De una, esos son temas relevantes. ¿Sabe por qué son temas relevantes? Porque son los de él. Es que, mire, les voy a decir, a los clientes les importa un divino la compañía nuestra. Qué pena decirles esa noticia, los tienen en cuidado. A los clientes los tienen con cuidado ellos. Es como un paciente. Háblele a un paciente de la enfermedad a ver si le pone atención. Háblele a un paciente de él a ver si le pone atención. Háblele a un paciente que hay Juliana, ¿cómo estás? ¿Qué hay de la hija? ¿Cómo está Cristina? Sé que está en el colegio, va súper bien. ¡Pum! Se le abre un mundo espectacular, le empieza a contestar y tal. Cuando usted le va a preguntar 2 cositas sobre la enfermedad que necesita saber, son suyas, las que quiera. Yo le contesto lo que me tiene ahí. Es la persona. ¿Ustedes han visto una película que se llama Patch Adams? Véanla 1000 veces. Es un tratado de mercadeo maravilloso, glorioso, lleno de cultura vida. Entonces, esa es la diferencia entre tratar a un cliente, entre tratar a la persona con la que uno está haciendo negocios. Porque los clientes están cansados de que les vendan productos. Y lo otro, cuando uno logra conectar con un cliente, pues hay mucha información que fluye y se pueden desarrollar muy buenas relaciones, de ahí la de vida. Se desarrollan buenos negocios, buenas relaciones, buena interacción y eso hace que se hagan, que las compañías crezcan comercialmente. La A es la de actuar. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted prometió algo, cuando conectó, más vale que cumpla. Porque si usted no cumple, usted la embarró. Si usted vendió un producto solamente y se fijó en el producto, el cliente puede que usted se lo entregue y quedó satisfecho. Un cliente satisfecho es lo más peligroso que puede haber, se va como si nada. Pero cuando usted le promete algo a un cliente desde su lenguaje y lo impacta y le cumple, usted tiene un cliente deleitado. En otras palabras, uno no busca clientes, uno tiene que buscar fans. Fans, necesitamos ser fans. Que quieran, que amen la empresa, que quieran hacer negocios con nosotros, que quieran hablarnos de sus otros negocios, que quieran interactuar. Nosotros no firmamos un contrato con Celsia en un 50-50 porque les pareció que vendíamos un producto barato, muy bueno, muy buena marca. Conectamos con la esencia de Celsia, con lo que para ellos era absolutamente importante, con su energía naranja, con todo eso, y les dimos una solución espectacular en la mano y ya hoy somos socios. Es desde su lenguaje y los clientes deleitados perdonan. Entonces, cuando hablamos del operacional, estamos hablando del entorno. Ustedes ven que yo siempre me meto en el entorno. Cuando hablé de la empresa, les dije, hay proveedores, está la empresa, están los clientes y esos clientes tienen clientes o tienen propósitos, ¿cierto? Las compañías tienden a ignorar el propósito. Si ustedes se ponen a ver, esto tiene lucecita. Qué susto, es que me da miedo hundir cosas aquí porque me empiezan a apagar, esto no prendió, bueno. Pero mire, si ustedes miran aquí, ustedes ven ese signo pesos, esos signos pesos. O sea, normalmente las compañías tratan de visualizar empresa-cliente. O sea, las compañías tendemos a ir a buscar clientes y los atorramos con información nuestra, con lo maravilloso que somos.
¿cierto? Entonces le decimos, no, es que mire, usted está comprando una planta eléctrica, es que nosotros tenemos Cummins Power Generation, es la mejor planta, Cummins tiene 100 años, nosotros tenemos 60 años, nosotros tenemos esto, tenemos laboratorios, podemos hacer esto. Es como atosigando al cliente. El cliente, muy tranquilo, como es un comprador profesional, le dice, hombre, muy bien, te felicito, bonita empresa, bonita empresa. Aquí estuvo tu competidor hace 2 días. Oiga, también como que sabe mucho. También como que tiene unos talleres, pues, que me dejó frío. Y que la planta, es increíble. Y cuando le empiezan a hablar a uno de 3, 4 competidores, uno quedó chiquitico. Y eso lo que hace es que manda a los clientes para lo que yo llamo el infierno. Lo manda a las compañías al infierno. El infierno es la hoja de Excel. La hoja de Excel, donde lo tiran a uno con 5 competidores. Y abajo hay una cosita que dice precio. Y aparece uno, y nosotros siempre quedamos o de últimos, de penúltimos, eso es lo más horrible del mundo. Nosotros tenemos prohibido llegar a la hoja de Excel. Porque cuando uno trata de embutirle la compañía a un cliente por esta primera plata, esa primera plata es el presupuesto. ¿De dónde sale ese presupuesto? De la segunda plata, que es las utilidades del cliente. Entonces, el lenguaje no puede ser como le caigo a un cliente a ver si me compra y no, ¿cómo hablo el lenguaje de un cliente? ¿Cómo le hablo a un cliente de sus clientes, de su negocio, de su mercado, de lo que le importa? Porque cuando uno se toma la molestia de conocer a un cliente o a un paciente para ese efecto y le empieza a hablar de lo que es verdaderamente importante para él, eso es música. Ahí hay una conversación garantizada y el cliente empieza a hablar de esa conversación y venga, ¿y usted por qué está pensando? Sí, ustedes vieron eso y déjame yo llamo al de logística, déjame yo llamo a tal, y de pronto le tiene un poco de gente a usted y empezamos a hablar de lo que es importante. Es la magia de concentrarse en el lenguaje del cliente para conectar con él y proponerle que nos asociemos en su propósito. ¿Usted sabe en la hoja de Excel cuántos caben con eso? Ni uno. No hay más. Entonces dicen, bueno, te voy a llevar una hoja de Excel. Ajá. ¿Y quién más va a estar ahí? ¿Quién es el otro qué? ¿Quién ha venido con eso? Ese es el cuento, por eso se llama la cultura para la diferenciación. Porque diferencia, porque te manda a otro nivel, porque te manda a otra relación. Porque este tipo de relaciones, claro, uno tiene que salirse de su zona de confort. Y dices, bueno, pero es que entablar una relación con un cliente así puede ser de meses, semanas, años. Sí. ¿Y cuánto crees que va a durar la empresa? ¿Cuánto querés que dure la empresa? ¿Meses, semanas, años o qué? ¿O décadas? Entonces es un proceso en el largo plazo de la relación, es llenar la tubería con cosas que sean relevantes. Hay que apuntarle a la abundancia en el entorno, porque es la abundancia del entorno la que nos dice. Entonces, ¿y cómo logra uno eso? Pues hombre, con integrantes conectados, integrantes comprometidos, integrantes inspirados, integrantes que estén felices haciendo lo que hacen. Porque una persona que esté motivada te hace esto. Una persona a la que le pagues no hace esto. La gente que trabaja por plata jamás hará esto, jamás hará esto. Entonces es muy importante ligar los dos conceptos. Y se pone a ver, nosotros le llamamos a esto el momento de la acción. Y cuando hablamos de estrategia, la estrategia es muy elemental. Si ustedes vieron, hay 2 palabras en el método que son muy importantes. ¿Las vieron? Cuando uno conecta, cuando uno genera un momento de inspiración, uno quiere que uno conecta con el cliente, con la persona. Y cuando uno le cumple, uno deleita. Bueno, para nosotros esa es la estrategia. Toda la estrategia de esta cultura se define en 2 palabras, conectar, deleitar, conectar, deleitar. Y eso es un círculo virtuoso. Y eso es lo que ha hecho que esta compañía se haya multiplicado 40 veces sin haber comprado ni una compañía, ni un mercado. Ustedes saben lo que es crecer una compañía 40 veces orgánicamente. De las 6 compañías que tenemos, 5 son hijas de la cultura. Hijas de la cultura. Está la de piedra y las hijas de la cultura, las que fueron naciendo. Claro, con el tiempo, cuando la compañía ya se iba multiplicando por 2, me piedra, yo creo que me tenés que vender el 10. Cuando se multiplicó ya por 10, entonces piedra, yo creo que el 25. Cuando a vaina se le piedra, miti, no joda, pues ya eso así. Pues socios, viejo. Y terminamos socios 50-50, pues grandes socios, grandes amigos, grandes todo. Claro que él habla de la cultura, pero él no entendía un carajo, la verdad. Entonces, lo fundamental en la estrategia son las ventas y las utilidades como consecuencia. El dinero es lo más efímero que existe, es una cosa efímera. Si usted enfoca
todo el tema suyo en el dinero, en pa' qué vamos, ahí no hay nada que hacer. El dinero siempre tiene que ser una consecuencia y el dinero tiene que tener propósito, porque un dinero sin propósito también genera culturas muy aburridoras, ¿cierto? Un dinero para tener 2 Ferraris parqueados en el parqueadero, pues eso no tiene propósito. Entonces es muy importante entender que las ventas y las utilidades son consecuencias. Yo por eso le digo a la gente, nunca trabaje por un cheque, nunca tenga como meta hacer dinero, nunca trabaje por las ventas y las utilidades, deje que sean una consecuencia. Y son una consecuencia de conectar y deleitar, ¿cierto? Como consejo. Y cuando estamos mirando, si ustedes miran este mismo entorno, se dan cuenta que si uno es capaz de conectar con un cliente y es capaz de lograr y le cumple, el cliente vuelve y siempre volverá y un cliente vuelve y le trae más clientes. Cuando usted empieza a crecer exponencialmente, los proveedores empiezan a preguntar muchas preguntas, ellos hacen muchas preguntas. ¿Por qué? Porque cuando uno vende mucho más, uno compra mucho más. Y cuando uno compra mucho más, los proveedores dicen, wow, ¿usted qué está haciendo? Nosotros lo que hacemos es que los vinculamos. Les estaba diciendo que yo llegué, pues vine a esto nada más porque me súper comprometí con Elizabeth y le dije, allá estoy, porque estamos en la mitad de una consecuencia y es que Cummins nos entregó ya el resto del territorio hacia el sur. O sea, eso representa para nosotros un 30% automático en las ventas de la noche a la mañana. Pero fue una consecuencia de nuestra relación con el proveedor. Y lo pusieron por escrito. Cuando le pedimos una carta para los bancos, pusieron por escrito. La razón es la cultura de Quitel. Entonces, es una consecuencia espectacular. No era algo que estábamos buscando. Seguramente el distribuidor que perdió el territorio tampoco lo estaba buscando. Pero el nivel de velocidad nuestro era muy alto comparado con el de él y eso Cummins no. Entonces lo negoció, lo compró y nos vendió a nosotros esa oportunidad. Nos dio entonces es consecuencia, las ventas y las utilidades siempre tienen que ser consecuencia. Entonces la gente no debe trabajar por plata, debe simplemente hacer trabajar desde sus talentos y su fortaleza, hacerlo con ganas, con amor, porque mire, yo les hago una pregunta, ¿qué pasa si usted mira un cheque? Pues ya no hay cheques pues, pero mire digamos que todavía hubiera cheques, usted mira un cheque y lo mira y lo mira y lo mira el cheque de la quincena, ¿qué le pasa a ese cheque? Sígalo mirando, ¿qué le pasa? Nada. Ahora haga esto, coja y haga lo que hace con un amor y unas ganas y un sentimiento y un sentido de satisfacción y de ayuda y de y de yo voy a aportar y una cosa impresionante, enfóquese en lo que verdaderamente importa. ¿Sabe qué le pasa a ese cheque? Para arriba, para arriba. Ese cheque no es una meta, es una consecuencia. A mí me regañan mucho porque no tenemos metas, porque yo digo que las metas coartan la creatividad. Ustedes no han visto que cuando alguien terminó la meta el 20 del mes, ¿qué pasa? Voy a guardar para el mes entrante, ¿sí o no? Nosotros montamos una cosa que llamamos éticas de desempeño. Las éticas de desempeño es una competencia sana. Ética de desempeño es lo que le decimos a los comerciales, el mínimo aceptable que le hacemos a usted por estos gastos, por estas cuentas, ¿verdad? Es tanto de ética de desempeño, es su costo, el costo de todo lo que está alrededor suyo por 1.5. Es lo mínimo con lo que usted puede sobrevivir aquí. Y después medimos número de veces ética de desempeño. Entonces la pelea es por quién tiene más número de veces ética de desempeño. Y esos son el 29 tratando de cerrar el último negocio, desesperados para subir la ética de desempeño del 300 al 350%. Entonces nunca para, entonces se vuelve un reto sano. Entonces, porque no ponemos el dinero como meta, sino que ponemos el éxito como meta, la capacidad de generar como meta. Entonces se vuelve un tema mucho más sano, se vuelve mucho más alegre, entre otras cosas, y tiene más significado. Y aquí está una cosa que quería ver aquí la gran Elizabeth, y es que lo bueno de esta cultura es que cabe en una servilleta, porque nos demoramos mucho rato encogiéndola para llevarla a una servilleta, porque las culturas deben ser ante todo pragmáticas, simples, sencillas, practicables, ejecutables. ¿Se acuerda que les dije que habían 6 empresas? La sexta se llama Cúbico. Cúbico es Cultura Vida Consultores, Cúbico con B pequeño. Quiere decir que de todas estas conferencias, y les digo que damos como 30 conferencias al año, pues nos piden, la gente quiere entender este concepto y a mí me encanta,
que lo quieran comprender, porque yo lo quiero explicar todas las veces, y es que de todas estas conferencias que damos, el mensaje que queremos darle a la gente es que esto es sencillo, es que una cultura realmente hace una compañía, es que una cultura es una estrategia. Porque la gente cuando piensa en esto, cuando la gente piensa en cultura y en este tipo de culturas, pues está pensando en la gente. Y cuando uno está pensando en la gente, el pensamiento es positivo, el pensamiento es bueno. Cuando uno piensa en el desarrollo de las personas, en el potencial de las personas, en cómo esto es supremamente positivo. Y si fuéramos capaces, ¿por qué hacemos tanto esto en Cúbico? Porque nosotros lo que hacemos en Cúbico es que transformamos compañías culturalmente. En este momento estamos atendiendo 25 compañías y lo que han querido es adoptar esta cultura, pero lo hacemos desde la creencia. Nosotros tenemos 6 compañías, en 5 compañías somos convenciendo a los clientes que nosotros somos la solución. ¿Y por qué? El cliente nos tiene que convencer. Nosotros no entramos a una compañía si un cliente no nos convence. Le hemos dicho no a 3 compañías. No, por un dato, ustedes lo vieron ahora, por la creencia. Cuando hay creencia, hay oportunidad y hay posibilidad. Cuando no hay creencia, olvídese. El que entra a una cultura sin creencia está pensando en dinero. Porque si a esta compañía que aplicó una cultura ha crecido tanto y está vendiendo tanto, la mía, ¿qué le pasará? Ahí ya se murió. Porque la cultura nace es de creer, de estar convencido, de estar seguro. Porque la verdad es que si se ponen ustedes a analizar y son conscientes, imagínense que muchas compañías empezáramos y muchas instituciones empezáramos a pensar así, pero más que pensar así, actuar así. Crearíamos una base donde el ser humano es la fuerza, donde la bondad existe, donde la transparencia es lo más importante, donde la abundancia de todos se prima, porque una economía con abundancia pues tiene más educación y tiene más posibilidades y tiene más de todo. Si fuéramos capaces de construir una base, los políticos no nos mandarían. La base mandaría, le daría pena a un tipo arriba hacer algo con una fuerza de abajo. Y yo digo eso porque otra empresa es posible, y digo eso porque otro país también es posible. Y eso es la cultura vida. Les agradezco mucho este espacio que me dieron. Muy amable. Gracias.